Bienvenidos a nuestro proyecto Encuentro con la Palabra. Este proyecto tiene por objeto promover la lectura de la Sagrada Escritura, como evidentemente se pueden imaginar. Y en este momento estamos motivando la lectura y análisis de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entonces estamos promoviendo la lectura del mismo durante el mes de julio, de tal manera que se pueda leer durante todo el mes de julio una porción de esa maravillosa carta cada día. Nosotros estamos proponiendo que se lea un promedio de unos 15 versículos diarios para así espaciar el libro, la carta, de tal manera que se pueda utilizar el mes para estudiarlo. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos con el objeto, como dije anteriormente, de promover que nos animemos al estudio de la palabra, que nos inspiremos para estudiar lo mismo, para igualmente propiciar que nos apasionemos por la lectura de la Sagrada Escritura, como dijo Jesucristo, escudriñar las Escrituras, y esa pues es la motivación que nos inspira para este proyecto y para esta introducción. ¿Por qué escogimos la carta del apóstol Pablo a los romanos? Porque la carta a los romanos es como la constitución de la fe cristiana. Allí están los fundamentos de la doctrina cristiana. De tal manera que se ha dicho que quienes pueden interpretar correctamente la carta de Pablo a los romanos pueden interpretar cualquier doctrina del Nuevo Testamento. Como saben, el autor es el apóstol Pablo, evidentemente. De eso no hay ninguna duda de que Pablo es el autor. ¿Cuándo la escribió? Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 57 después de Jesucristo. Quiere decir que había pasado poco tiempo desde la muerte y resurrección de Jesucristo, porque sabemos que aquello ocurrió más o menos en el año 33, de acuerdo con lo que sabemos. De manera que esta carta fue escrita unos 40 años después de la muerte de Jesucristo. De tal forma pues que aún estaba fresco en la mente de muchos de los que incluso compartieron con Jesucristo los eventos de la vida del Señor Jesucristo. Un dato interesante también que se menciona sobre esta carta es que de la carta y también de Pablo es que Pablo tiene el honor de ser quien sistematizó la doctrina cristiana, quien puso las bases de la doctrina cristiana. Como sabemos, Jesucristo no la sistematizó, él la propuso. El apóstol Pablo entonces la sistematizó. ¿Dónde la escribió? Dicen algunos que la escribió en Corinto, al final de su tercer viaje misionero, como sabemos. Bien, esta carta es, si se quiere, la más extensa del apóstol Pablo. Sin embargo, es breve porque tiene solamente 16 capítulos y aproximadamente 433 versículos. De manera que una persona leyendo a una velocidad promedio puede leer ese libro aproximadamente una media hora, 45 minutos, dependiendo, claro está, de la velocidad de lectura. Aunque, claro, para estudiarlo, entonces requiere más tiempo. Por eso es que vamos a invertir un poquito de tiempo para estudiar esta maravillosa carta. Sabemos que esta carta inspiró, en cierto modo, la Reforma Protestante. Como ustedes saben, Lutero comenzó a investigar en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando le correspondió estudiar la carta a los romanos, se encontró con ese famosísimo versículo de Romanos 1:17, cuando habla de que el justo vivirá por la fe. No me avergüenzo del Evangelio, ustedes recuerdan la cita. Entonces, allí Lutero comprendió que la salvación no es por obras, sino por gracia, mediante la fe
Y aquella lectura inspiró lo que se denomina la Reforma Protestante, que cambió el rumbo, en cierto modo, de Occidente. Fue un impacto tremendo en Europa, como sabemos. Bien, esa carta también contiene algunos textos que son muy recordados. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar en el famoso Romanos 12:1. Por tanto, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. También el apóstol Pablo hace un gran aporte cuando habla sobre vivir en el Espíritu. Él dice, los que viven conforme a la carne, los que piensan en las cosas de la carne, viven conforme a la carne. Los que piensan en las cosas del Espíritu, viven conforme a las cosas del Espíritu. Esta es una panorámica de la hermosa carta y las importantes lecciones que él ofrece. También podemos indicar algunas de las principales enseñanzas que contiene esta maravillosa carta. Por lo menos el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él destaca la fortaleza de los creyentes de Roma. Por cierto, no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. No hay un registro histórico que nos indique quién la constituyó. Sin embargo, algunos autores dicen que posiblemente algunos de los hermanos que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban, ustedes recuerdan que hubo una gran persecución, y dice la Escritura, y los que fueron esparcidos iban predicando el evangelio por todas partes. Es posible que eso todas partes fue avanzando y llegó hasta Roma, personas que vinieron de Roma o que huyeron hacia Roma y allá entonces sembraron esta maravillosa iglesia. Iglesia que estaba constituida, como sabemos, de algunos gentiles y otros judíos. Bien, algunos de los temas principales entonces es el reconocimiento de la fortaleza de los creyentes en Roma. También el apóstol Pablo hace un extenso estudio sobre la naturaleza del pecado. Allí vamos a encontrar, cuando avancemos en el estudio, que dice que el hombre no tiene excusa delante de Dios porque Dios se le reveló. Y dice pues que el hombre fue corrompido totalmente y cambió lo divino, lo eterno por las cosas materiales. Entonces habla pues del origen del pecado y la naturaleza. Entonces eso significa que el hombre necesita ser justificado. ¿Se acuerdan la gran cita de Pablo en Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese hombre necesita la justificación. Entonces Pablo analiza el tema de la justificación. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema de la justificación es central en el apóstol Pablo. También él habla de la unión con Cristo, cómo se materializa, cómo se verifica la unión del creyente con Jesucristo y también las relaciones con los demás. Ahí en el capítulo 12 y 13 habla de cómo se establecen las relaciones interpersonales para enriquecer las relaciones entre los creyentes y en general entre los hombres. Un tema también muy importante en Romanos que Pablo le dedica buena parte de su libro es lo que se denomina el misterio de Israel. Aquello de qué es lo que pasa con Israel. ¿Está Israel, va a ser salvo? ¿No será salvo? ¿Cuál es el destino de Israel? Eso lo analiza Pablo en esta maravillosa carta. Bueno, él dice pues que ellos son herederos de la promesa y que ellos van a ser también restituidos, como también lo define como el olivo natural.
y que ellos van a ser restaurados, que en cierto modo el Evangelio es para provocar a celos para que ellos, los judíos, sean restaurados. Es decir, Israel será restaurado, y esa es una doctrina fundamental en la Sagrada Escritura, el hecho de que Israel va a ser restaurado. Eso lo analiza Pablo. Y uno puede recordar en este sentido lo que habla Ezequiel allá en el capítulo 37 de su libro, cuando habla del valle de los huesos secos, cómo Israel es restaurado. Cuando se refiere a Israel, en este caso de la restauración, habla de las 10 tribus que van a ser restauradas, al referirse a los valles de los huesos secos. Entonces Israel va a ser restaurado las 12 tribus. Ya vimos que 2 de ellas están en el Medio Oriente, que son los descendientes del remanente que regresó de Babilonia. Y el otro remanente, o la otra parte de Israel que fue dispersa, las 10 tribus, todavía permanecen dispersas, y un día, de acuerdo con lo que establece la Escritura, esas tribus van a ser restauradas, y aparecerá de nuevo las 10 tribus y se unirán a las 12 tribus, y tendremos otra vez el Israel histórico. Por cierto, este es un evento que está previsto antes de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, también el apóstol Pablo hace algunas cuantas exhortaciones respecto de la vida cristiana. Cómo debe ser el comportamiento del cristiano. Eso lo vamos a estudiar en el transcurso de nuestro análisis capítulo por capítulo. Y termina el apóstol Pablo su maravillosa carta con un saludo. Hay una extensa lista de personas que Pablo dice conocer allá en Roma y les envía saludos, y al mismo tiempo les habla de su proyecto de visitarles. Pablo tenía en su corazón el deseo de ir a Roma para compartir con ellos, para llevarles un mensaje, para fortalecerles espiritualmente y también para ser fortalecidos por ellos, de manera que mutuamente sean consolados y fortalecidos. Como sabemos, el proyecto de Pablo de irles a visitar se materializó de una manera muy diferente a como el proyecto que tenía Pablo, porque como sabemos, Pablo fue a Roma cautivo, fue prisionero, porque recordemos que él fue tomado preso y hubo una intención de matarle. Entonces él apeló a Roma, y al apelar a Roma, entonces era necesario llevarle a Roma para ser juzgado, porque él era ciudadano romano. Por eso entonces él va a Roma, no como un viaje turístico, no como un viaje misionero, sino como un viaje a la prisión. Entonces él en sus cartas nos habla, en esta carta de Romanos, entonces nos habla de su expectativa, de su deseo de ir a Roma para impartir algún don, dice él, alguna enseñanza que sea para la edificación de los creyentes. Bueno, este es un paneo muy general de esta maravillosa carta, la cual estoy motivando que leas, que estudies, que analices y que te edifiques a través de profundizar, de indagar, de escudriñar lo que ella contiene. Bien, vamos a dedicar entonces este mes al estudio de esta maravillosa carta. Como les dije, vamos a utilizar un promedio de 15 versículos diarios y haremos un análisis de los mismos, el cual cuando tú lo hagas, podrás invertir una media hora, quizás 45 minutos, y te advierto, será el tiempo más provechoso y fructífero que tú puedes dedicar durante el día. Te animo pues entonces para que a partir de mañana, cuando comencemos el estudio, comenzamos el 2 de julio, entonces vayas sistemáticamente estudiando, analizando lo que contiene esta maravillosa carta para ti. Voy a enviarte cada día una guía de estudios para
orientarte en el análisis del mismo. Pero la idea no es que tú estudies la guía, sino que estudies la escritura, y la guía te puede servir pues a propósito de, como dice la expresión, guiarte en el maravilloso proceso de profundizar en la Sagrada Escritura. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia y espero que sea para enriquecerte. Que Dios te bendiga y disfruta estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bendiciones.